La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de diverticulitis aguda. ¿Qué es? Vamos a consultar con la doctora Graciela Medina. Ella es coloproctóloga. Seguramente alguna vez escuchaste ya a alguien que tuvo divertículos, diverticulitis, fue complicado o no. Bueno, vamos a investigar esto y ya tenemos esta pequeña información para el inicio del programa que nos dice lo siguiente, que a partir de los 40 años de edad, la probabilidad de padecer diverticulosis aumenta aproximadamente cada 10 años. Cerca de la mitad de las personas que entre 60 y 80 años de edad tienen la enfermedad diverticular. Cuando estas pequeñas bolsas se infectan o inflaman, sobreviene una condición denominada diverticulitis. Para evitar complicaciones se recomienda el diagnóstico y el tratamiento de forma temprana. Ahora vamos a consultar cómo se diagnostica, cómo sospechamos si podemos tener o no, o hay que hacer nomás un control así en algún momento de la vida para ver cómo está eso. Todo esto le vamos a preguntar a nuestra invitada, la doctora Graciela Medina, coloproctóloga, en instantes nada más. Pero ahora, al inicio del programa, nosotros siempre hacemos algo que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque nos pone en el lado lindo y bueno de la vida y porque hacemos una lista de cosas buenas que tenemos en la vida. Eso hace bien, te carga pila, te da energías positivas para enfrentar los problemas que podamos tener. Entonces, hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas vos en tu vida, yo en la mía, que podamos agradecer. Y ahí nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, le agradecemos por la familia, agradecemos por el amor, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, agradecemos por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo. Yo particularmente agradezco la gracia que tengo, la suerte que tengo de poder estar haciendo este programa durante tanto tiempo, aprendiendo tanto de nuestros invitados profesionales excelentes y que vos estés del otro lado. Agradezco eso inmensamente porque este programa está hecho para vos. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Un cortecito, volvemos ya. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Graciela Medina. Ella es coloproctóloga y ya estuvo en otros programas aquí. Inmensamente felices estamos de poder recibirte de vuelta, doctora. Bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo. Y todo para seguir educando y aprendiendo. Así mismo, nosotros que aprendemos mucho. Vos nos educás porque sabes todo el tema que vamos a hablar hoy. Y que de verdad, yo al leer nada más el inicio, esta información ya me confundí. Porque dice, diverticulitis aguda es el tema que vamos a tratar. Pero habla también de divertículos. O sea, la consulta es, ¿qué son los divertículos? Y si todos sí tenemos divertículos o de repente nomás aparece, ¿y cuál es lo que es el problema? Los divertículos son pequeñas formaciones en forma de sacos ubicados en la pared del colon, de la mucosa colónica. Son divertículos falsos producidos por pulsión, por un aumento de la presión dentro de la luz del colon, entonces se produce una herniación en la zona de los puntos débiles, que se produce justamente en la entrada de los vasos. Entonces,
cuando la materia fecal o las heces no tienen fibra, el colon tiene que hacer un mayor esfuerzo para que las heces puedan ser propulsadas hacia la parte distal. Y al hacer ese mayor esfuerzo hay un mayor aumento de la presión y entonces se hernia la mucosa de la pared. Ya. Y esos pequeños sacos son los divertículos. La inflamación de estos divertículos es la diverticulitis. La sola presencia es diverticulosis o enfermedad diverticular. Ya. Inflamación entonces es itis. Todo lo Claro. que termina en itis es inflamación. Inflamación. O sea, pero uno podría estar sin tener divertículos. ¿O todos tenemos? No. La diverticulosis es una enfermedad adquirida. Ajá. La causa más frecuente es la constipación. La presencia de heces duras dentro de la luz del colon. Esa es una de las causas más frecuentes. Generalmente hay un índice de menos de 40 años, hay un 2 a 5% de pacientes que tienen la enfermedad diverticular. Después de los 45 años, un tercio de la población tiene divertículos. Después de los 65 años, el 50% tiene la enfermedad diverticular. Y llegando a los 80 años, el 65% de la población tiene diverticulosis. Es decir, que se va aumentando con la edad. Diverticulosis, enfermedad diverticular, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, divertículos son unas bolsitas que se forman. Sí, pequeños saquitos en la pared del colon. Del colon. O sea, una persona joven que nació, un bebé, un niñito, no tiene eso. O sea, uno nace sin eso. Hay divertículos congénitos. Y esos divertículos congénitos del colon son muy raros. Y es, por ejemplo, la ubicación preferencial es del ciego. Ya. Ese divertículo congénito, nació con ese divertículo. Ajá. Pero la enfermedad diverticular del cual estamos hablando son adquiridos. Adquiridos. Y sale ¿por qué aparece? ¿Por una mala alimentación? Por eso es el tema del estreñimiento y todo esto, doctora. Sí, tiene mucho que ver de nuevo la alimentación, porque la causa principal es el aumento de la presión dentro de la luz del colon. Claro. Y se produce la herniación en la pared de la mucosa. Ya. Esa es la causa principal. Esa es la causa. Ahora, ¿por qué se pasa eso? Es por el entencimiento del tránsito intestinal. El peritaltismo del colon se produce por pequeñas contracciones. El colon se tiene que contraer en esta parte, se relaja en esta parte. Sí. Cuando las heces no tienen fibra, se produce mayor contracción. Y se producen contracciones incoordinadas. Claro. Y cuando se producen esas contracciones o el aumento de la contracción para hacer que haya una propulsión de las heces, Sí. es lo que hace que haya un aumento de la presión dentro de la luz del colon. Claro. Y ahí es donde salen los Ahí es divertículos. donde se hernia la pared de la Claro. mucosa y se forma O sea, son pequeñas hernias. son pequeñas hernias. Ya, perfecto. Bueno, me costó entender. Ahora vamos con este primer material, por favor. Los divertículos son una protrusión de unos pequeños sacos que emergen de la pared intestinal. La presencia de divertículos se denomina diverticulosis colónica y se presenta en 30% de las personas a los 60 años. Este porcentaje sube a 65% en los mayores de 80 años. Puede presentarse en personas más jóvenes, pero su frecuencia en menores de 40 años es del 2 al 5%. Bueno, entonces según esto, a partir de los 60 es que uno ya tiene que estar atento. No, es como dice, a los 40 años el índice es de 2 a 5%, es el índice de frecuencia. La frecuencia es mayor después de los 50 años. A los 65 años es el 50% de incidencia. Ya. El índice aumenta con la edad. Sí. ¿Y cómo uno descubre que tiene esto? Un 70-80%
de la presencia de los divertículos es asintomática. Presenta sintomatología vagas inespecíficas, dolor abdominal leve, distensión abdominal, flatulencia, típico de un síndrome de colon irritable. Sí. Generalmente el hallazgo es casual cuando se hace un screening para cáncer de colon o por dolores vagos inespecíficos reiterativos. La sintomatología de la presencia de la enfermedad diverticular es vaga, es inespecífica. Y puede pasar en forma asintomática, así como dice la literatura, en un 70-80%. Claro. Cuando hay complicaciones, una diverticulitis aguda, cuando ya entramos en la inflamación del divertículo, el dolor generalmente es en la fosa ilíaca izquierda. ¿Dónde es eso? Izquierdo, lo único que entendí. ¿En la fosa? Es la apendicitis del lado izquierdo. Ah, ya. En la misma ya. dirección, pero en el lado izquierdo. Sí. Nosotros solemos decirle a los pacientes que es la apendicitis del de lado la izquierda, claro. Entonces rápidamente ubican. Ajá. Entonces cuando hay una diverticulitis, inflamación, el dolor comienza en la fosa ilíaca izquierda y según si se complica o no, puede avanzar al resto del abdomen. Bueno, ¿esto se descubre haciéndose colonoscopía o qué otro análisis se puede hacer? En etapa aguda, una buena ecografía te puede decir la presencia de engrosamiento en la pared del colon cuando hay un proceso diverticular, una diverticulitis, o la presencia de sacos, de las formaciones saculares en la pared del colon. La colonoscopía te muestra categóricamente la presencia de los orificios diverticulares, algunas veces con fecalitos, como mostró la imagen. Sí. Doctora, ¿a qué edad se recomienda hacerse una colonoscopía estás viendo, tenés ningún problema, pero te haces para ver cómo está ahí adentro? Nosotros asociamos directamente con el screening para el cáncer colorectal a los 45 años de edad, la primera colonoscopía. Perfecto. Muy bien, vamos con este otro material. La doctora nos está explicando súper bien. A mí, yo les comento y tengo que ser sincera, me confunde este tema de diverticulitis, divertículos, enfermedad diverticular. Ya me explicó la doctora, estoy entendiendo, pero vamos a ir lento para que yo pueda entender. Ojalá que ustedes sean más rápidos. Vamos con este material, por favor. La diverticulitis aguda consiste en la inflamación e infección de los divertículos colónicos, habitualmente mucho más frecuente en el colon sigmoideo, cuarto segmento, ubicado en el costado inferior izquierdo del abdomen y el colon descendente, pero pueden ubicarse en cualquier lugar del marco colónico, así como también, aunque más raramente, en el intestino delgado. Bueno, y vos nos explicaste mejor todavía que el material, pero está bien claro. Está correcto, ¿verdad? Está correcto. La ubicación preferencial en la zona del colon sigmoides, que es la zona encima del hueso de la cadera. Sí. O en el hueco de la cadera, para ser más exacto. Esa es la zona más frecuente. ¿Por qué? Porque ahí el colon tiene unas tenias que nosotros le llamamos unas fibras musculares en la pared que ayudan a la contracción. Uno se tiene que hacer a la idea de cómo se mueven las heces dentro de la luz. Comiendo tanta chipa, tanta comida constipante, el mbejú en estos días de frío. Entonces, ¿cómo se hace el transporte de esas heces? Claro. Y el transporte de las heces se hace, y en general en esta época consumimos poca agua, entonces el colon tiene un peristaltismo, vuelvo a insistir. Y el peristaltismo es por contracciones y se forman segmentos. Claro. Estas tenias se van y terminan a nivel del recto, en la unión del recto y del sigmoides. Y es la zona donde, para vencer esos obstáculos, hay mayor aumento de la presión intraluminal. Claro. Entonces, la mayor incidencia, la ubicación más
frecuente de los divertículos es el colon sigmoides. Entonces, y es la forma que aparece en los jóvenes, la forma hipertónica. La forma hipotónica aparece en las personas de mayor edad y puede estar en todo el trayecto colónico, desde el ciego, que está en la fosa ilíaca derecha, recorriendo toda la tenia hasta llegar al colon sigmoides. Esa es la forma hipotónica. La forma hipotónica generalmente es totalmente asintomática, pero se manifiesta no por diverticulitis, sino se manifiesta por sangrado. Su manifestación inicial es el sangrado. Entonces nos vamos a la presentación de que la diverticulosis se puede presentar en forma inflamatoria o en forma de hemorragia. Ya. La forma inflamatoria puede ser una diverticulitis aguda o una diverticulitis crónica. La diverticulitis aguda es cuando las heces penetran en esos sacos y se inflaman. Se produce entonces, y esa inflamación pasa la pared y se produce el acceso pericolónico. Si te das cuenta, hay una clasificación que es de un mismo proceso. Pero dependiendo del lugar. Dependiendo del lugar y en general es dependiendo del grado de la inflamación. Ya. Sobre todo es del grado de la inflamación. Es un proceso solo. Comienza con la inflamación de la pared, sí, ¿verdad? Y se le llama acceso pericólico, Hinchey grado 1. Avanza la inflamación y se produce un acceso en la pelvis, Hinchey grado 2. Y esta es una forma de presentación frecuente, acceso en la pelvis, 40% es la forma de presentación. Se va inflamando, se perfora, aumenta la perforación y se produce la peritonitis purulenta. Hinchey grado 3, 40% de forma de presentación. Y cuando ya hay el paso en la materia fecal a la cavidad abdominal, es la peritonitis fecal, es un 8% de presentación. Esa es la más grave, es el grado 4. Todos son procesos evolutivos de una misma enfermedad. Generalmente, la inflamación primaria, cuando comienza, es la pared la que está inflamada. Entonces, es la peritonitis aguda leve. Solamente la pared está inflamada y hay líquido pericolónico alrededor del colon. Y ese es tratamiento médico. Ya. Pasa otra vez ese cuadro agudo. El segundo paso es avanza el proceso. Hay una perforación en camino, diríamos, y se produce entonces el acceso en la pelvis. Si este acceso no se resuelve con antibióticos vía oral, se produce ya la internación del paciente. Bueno, ahí te voy a interrumpir, doctora, porque tenemos que hacer un corte. Nos quedamos en la internación del paciente. Después vamos a ver qué le pasa al paciente y después vamos a ver cómo podemos evitar ser ese paciente. Enseguida volvemos. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Graciela Medina. Ella es coloproctóloga y nos está hablando y explicando, pero también una clase magistral de diverticulitis aguda. Antes de ir al corte, nos explicó todo y el paciente va a internación. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, el paciente cuando va en la internación ya viene por dolor localizado en fosa ilíaca izquierda, ya hay fiebre y hay malestar, puede haber náuseas, vómitos y el dolor se acentúa. Uno le examina y ya hay signos de irritación peritoneal.
¿Qué significa signo de irritación peritoneal? Cuando al palpar la zona dolorosa, al retirar la mano, el paciente como que salta de dolor. Eso es signo de irritación peritoneal que se busca con la mano. No necesita ni un método auxiliar de diagnóstico todavía. Cuando el paciente salta por dolor y te dice, me duele más al retirar la mano de la panza, entonces eso es signo de irritación peritoneal. El paciente ya te refiere que hubo sensación febril o famoso el lacanuduro, la sensación febril no graduada, el escalofrío. Entonces ahí uno decide internar al paciente y se hacen los métodos auxiliares de diagnóstico, se procede. El primer paso que se hace es solicitar el análisis de sangre y hay leucocitosis con neutrofilia, significa que hay una inflamación. El segundo método de estudio es la ecografía. La ecografía te va a mostrar el edema en la pared, el engrosamiento en la mucosa y la presencia de líquido cerca de la pared abdominal. El método de diagnóstico más eficaz es la tomografía con contraste. Es el método de elección para el diagnóstico para tener la certeza en qué momento de la evolución de un proceso inflamatorio estamos. Entonces se hace la tomografía al ingreso y después para ver la evolución, para ver si el proceso inflamatorio o si el acceso retrocedió, se vuelve a solicitar otra tomografía. Si no hay tomografía, se pide ecografía y si no hay ni ecografía ni tomografía en el interior, se pide la radiografía del abdomen, posición de pie. ¿Por qué? Y me voy a desviar un ratito del tema porque el proceso inflamatorio continúa y se puede perforar la pared del colon y convertirse en una peritonitis purulenta, en la cual ya pasamos a un estado de no tan grave a uno grave. La peritonitis fecal es lo más grave que existe por el grado de contaminación y porque el componente es fecal, tóxico, es claro. tóxico, diríamos así para que la gente entienda. Entonces, cuando el paciente viene con fiebre, defensa, irritación, se le interna, se le hidrata, nada por boca, se le obvia la ingesta de alimentos y se le da antibióticos en forma endovenosa. La cantidad de días de internación depende del proceso de evolución del paciente. Si evoluciona favorablemente puede estar internado unos 5 a 7 días y puede llevar el antibiótico a la casa para completar el tratamiento. Si el proceso no mejora, llegamos a la peritonitis con la tomografía, confirmamos que hay líquido, que hay una colección, entonces llegamos a la cirugía que puede ser laparoscópica o abierta. ¿Esa cirugía no tiene riesgos? Sí. Porque tienen que sacar eso y ahí adentro está toda la materia fecal que intoxica y qué sé yo. Cuando la diverticulitis se produjo una peritonitis purulenta en primer lugar, se puede hacer lavado primero. Lavado y ver la evolución del paciente. Ese lavado se puede hacer por cirugía videolaparoscópica y se ve el estado del paciente. Si el paciente está en condiciones, se puede hacer y también la extensión de la inflamación del colon. Sí. Entonces se puede hacer una resección y sutura. Hay escuelas que preconizan que no es recomendable retirar el proceso, el segmento del colon dañado cuando hay peritonitis purulenta. Pero hay otras escuelas que después de un lavado abundante recomiendan la resección del segmento afectado, que en este caso es el sigmoides, y realizar la anastomosis. Si está muy complicado, o sea, si ya hay peritonitis fecal, no se recomienda categóricamente en ninguna escuela la anastomosis,
La anastomosis, explícanos qué es, doctora. Sí. Como es una cirugía de urgencia, Sí. hay materia fecal esparcida en la cavidad. Eso es entonces, peligrosísimo, porque es grave. infecta, es desastre, es tener toda la caca ahí. Sí, hay un 60% de mortalidad, del 10 al 60% de mortalidad en una cirugía de urgencia. Claro. Porque el paciente no está preparado, no sabe cómo está la condición clínica del paciente, También. sino que es una cirugía de urgencia. Sí. Lo primero, hay que salvar la vida. Entonces, al salvar la vida, nosotros hacemos la cirugía de Hartmann. ¿Qué es la cirugía de Hartmann? Es la resección del segmento comprometido. O sea, en se donde saca. Se saca, se Sí. quita esa parte del segmento del colon perforado, se cierra el recto, la parte distal del colon, Sí. se cierra Sí. y se produce una apertura, se realiza la colostomía. Sí. Que es la bolsita que La se pone bolsita ahí. en la pared de la cavidad intestino, dental. Es una, la colostomía es un ano provisorio Sí. en la pared abdominal. Entonces esa es la cirugía de Hartmann que salva vidas. ¿Por qué es grave? Porque el riesgo de contaminación, de producir accesos en los otros lugares es grave. Claro. No es solamente localizado, por eso se dice que se le lavó con más de 10 litros de suero, 12 litros de suero, ustedes van a escuchar abundante lavado, para que no haya ni un resto de contaminación. Claro. Esa es una cirugía peligrosa, pero es la cirugía que salva vidas. No hay otra opción, es una Claro. cirugía de urgencia, pero salva vidas. Bueno, pero lleguemos a la conclusión de que es algo muy peligroso porque la materia fecal que tiene que ir por donde tiene que ir para no contaminar comienza a salir por estas bolsitas. Así ¿verdad? mismo, se perfora. Se perfora y entonces ahí eso se contamina, una infección absoluta. O sea, para ustedes los médicos operar en esa situación debe ser terrible, riesgosa, bien tenés riesgoso. que tener agilidad en la técnica, porque el paciente generalmente ya entra con una leucocitosis o por entrar en un cuadro séptico. Claro, claro. Cuando te vienen con un cuadro séptico en la urgencia, ¿Qué se el paciente ya está grave Sí. y generalmente va a terapia. Generalmente va a terapia y se lo opera y se va a terapia. Para estabilizar el medio interno. Claro. Va a llevar unos días de antibiótico. Esto es más grave si hay factores inmunológicos, por ejemplo, de base. Claro. Si es diabético, si está recibiendo tratamiento para leucemia. Sí. Claro. Entonces, es un procedimiento que realizamos. Suena un poco fuerte decir que se va a quedar con colostomía, pero es solamente por un periodo corto de tiempo. Ajá. Eso la gente tiene que entender, que la diverticulitis perforada, pasado el cuadro agudo, pasado el cuadro inflamatorio, se puede volver a restituir después de 6 meses. No se va a quedar con colostomía definitiva. Bueno, pero la cuestión es que hay que salvar la vida. Eso es lo fundamental. Eso es lo primero. Y después se ve para arreglar otra vez, porque le tienen que hacer la colonostomía. Ahí está. Generalmente cuando vienen con un proceso de urgencia, la tomografía te indica la presencia de la colección y diferimos cuando el paciente sale del proceso inflamatorio, de ahí se realiza la colonoscopía y después la restitución de tránsito. Ya. Siempre para restituir el tránsito. Restituir es unir otra vez los dos extremos del colon. Sí. Eso es restitución del tránsito colónico. Unir el recto en este caso y el colon a través de sutura manual o de sutura mecánica, eso es anastomosis. En la enfermedad diverticular esperamos de 4 a 6 meses, esperando que la paciente se restablezca completamente y se hace esta restitución de tránsito. Ya. ¿Es más común en varones o en mujeres? ¿O igual?
Antiguamente se decía que era más frecuente en varones, pero ahora es más frecuente en mujeres. Y una de las complicaciones que tiene, que me gustaría hablar, es que hay diverticulitis a repetición. Que el paciente toma, cuida su alimentación, ingiere antibióticos vía oral, pasa, y no se hace sus controles, se automedican. Ahora ya no van a poder comprar antibióticos, una gran ventaja para nosotros. Sí. La automedicación lleva muchas veces a llegar en una etapa tardía. Claro. ¿Por qué? Porque la diverticulitis en forma repetitiva lleva a la formación de fístulas. Cuando un paciente tiene infección urinaria a repetición, las mujeres vienen por infección urinaria a repetición y es conocida portadora de diverticulosis, hay que pensar que hay una comunicación entre el divertículo y la vejiga. Y por eso se infecta. Por eso se infecta. Claro. Las fístulas entre el colon, el divertículo, por inflamación repetitiva, hacia vejiga es la más frecuente. Entre un 30 a 60% es la incidencia. La otra fístula que le sigue en frecuencia es a la vagina. Cuando una paciente refiere pérdida de gases por vagina o de heces por vagina, siempre pensar la posibilidad de una enfermedad diverticular. Nunca supe que eso podía pasar. Sí, es la segunda Por la frecuencia. vagina pueden salir los gases y heces. Sí, por la vagina. Ay. Entonces, paciente conocida portadora de enfermedad diverticular o de cuadros de diverticulitis a repetición, hay que descartar, en primer lugar, ella si es conocida portadora, ya te encamina. Claro. Ya te encamina porque te dice, yo lo único que tengo es crisis de diverticulitis, porque el paciente sabe su enfermedad y viene, tengo mi crisis de diverticulitis. Entonces, pero esta vez me apareció que ventoseo por la vagina o sale materia fecal por la vagina. Entonces, eso se tiene que diagnosticar y llevar a la cirugía. Pero claro. Qué increíble. Bueno, todo lo que estamos aprendiendo, nunca supe que eso podía pasar. Lo importante es tenemos que ir al médico, tenemos que no dejarse estar. Esto es algo muy grave lo que nos está contando la doctora. Vamos a seguir hablando de esto, pero a la vuelta del corte. Volvemos enseguida. Me quedé pensando en eso que dijo de gases y heces por la vagina para la mujer. Y para el varón, ¿qué le pasa? ¿Por el pene sale, doctora? Lo mismo. Sí, cuando hay la perforación, cuando se forma la fístula entre el colon y la vejiga, sale gases y heces por la uretra. Bueno. Aclarado el tema, vamos con este material, por favor, que habla de las causas. Causas. El bajo consumo de fibras en la dieta está estadísticamente confirmado como uno de los causales de la enfermedad diverticular. Por eso es mucho menos frecuente en las personas vegetarianas. Un alto contenido de carnes rojas y grasa en la dieta puede facilitar el desarrollo de enfermedad diverticular, lo cual puede ser compensado con el agregado de frutas y verduras a la alimentación habitual. Eso es totalmente cierto. Y la respuesta es porque lentece el tránsito intestinal. Una comida rica en carne enlentece el tránsito intestinal y el colon tiene que realizar el doble de trabajo para movilizar esas heces hacia la parte final.
Y ahí donde hacen más fuerza y se hernia. Ahí se y ahí hernia. salen los saquitos. Así mismo, y ahí se forma. Estamos entendiendo. Vamos a ver este siguiente material que habla de los niveles de gravedad. La doctora ya nos contó todo, pero así vamos aprendiendo más con estas imágenes. A ver. Niveles de gravedad. La diverticulitis puede presentar diversos niveles de gravedad, desde una simple inflamación diverticular hasta una peritonitis generalizada y sepsis. El mecanismo es la perforación de un divertículo, permitiendo que el contenido intestinal altamente contaminado pueda escaparse del colon. Eso ya nos contaste. Está Sí. correcto ahí, ¿verdad? Pero ahí Está con el correcto. dibujito uno se entiende. imagina más. Sí, Sí. sí, sí, sí. Así mismo. Bueno, varios niveles de gravedad, como ya nos contaba la doctora. Y ahora vamos con este otro material que habla de las complicaciones. Complicaciones. Estos pequeños sacos pueden, como complicación, inflamarse e infectarse o sangrar. En caso de inflamación e infección, pueden producir abscesos, fístulas, obstrucción intestinal, peritonitis y sepsis. Estas complicaciones están relacionadas con el exceso de tabaquismo, ingestión de AINES, antiinflamatorios no esteroides, obesidad y consumo de paracetamol. Epa, epa, epa. Así Lo que es, sabemos doctora. es que, lo que sabemos con certeza, es que hay una relación directa entre el consumo de aspirina y antiinflamatorios con la perforación del divertículo. Eso está bien definido. Y el paracetamol es un analgésico. Sí. Relación directa, pero en la perforación, Claro. cuando el divertículo se perfora. Lo que hay que entender es que las crisis de diverticulitis a repetición, como dijo el material, cuando hay inflamación a repetición, la pared se engruesa y va achicando y produce obstrucción. Sí. Y la obstrucción puede cerrar de una vez la luz, el tránsito de las heces Sí. y llegar a una cirugía de urgencia por obstrucción intestinal. Ah. Forma estenosis. Una obstrucción por estenosis es muy frecuente en los varones. ¿Qué es estenosis? Estenosis es, la luz del colon es un tubo. Sí. Y cuando hay diverticulitis a repetición, hay inflamación en la pared se va engrosando Sí. y va Se va achicando. achicando. Sí. Eso es estenosis. Ah, ya. Esa estenosis impide el paso a las heces, se produce una obstrucción Intestinal. intestinal y eso lleva a la perforación. Todo mal, doctora, lo que está pasando ahí. Sí, ¿por qué? Porque lo normal es que haya un libre paso. Claro. Ahí es la importancia del diagnóstico precoz. Cuando uno tiene enfermedad diverticular, tiene que hacerse sus chequeos. Cada tanto se hace la colonoscopía. Sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad diverticular puede ser asintomática. Así como O sea, dijimos no te duele al nada, comienzo. no tenés ni un síntoma, nada de nada, estás perfecto, pero por adentro no estás perfecto. Así mismo. Entonces, una vez que vos sabés que tenés enfermedad diverticular, Tenés que recuidarte. tenés que recuidarte con la alimentación. Yo le suelo dibujar a los pacientes, le digo, hay dos que son tus responsabilidades. No presión alta y no estreñimiento. Y eso es tu responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Y le muestro el diseño de los saquitos en la cual puede entrar las heces, contaminarse y perforar. Y la otra gran forma de presentación es la forma hemorrágica, sangrado masivo, que aparece sobre todo en la tercera etapa de la vida. En más de las pacientes de 80 años de edad. Sin ninguna sintomatología previa, es la forma hipotónica, Tiene hemorragia. sangrado masivo, pero estos sangrados tienen una peculiaridad.
son autolimitantes, ¿Cómo es eso? paran solo. En un 80% corres al hospital porque lo único que nos mueve es la sangre. Sí, sí. Y te dicen, operarle. Cuando es el primer episodio, cuando es el primer evento de hemorragia, entonces hacemos un tratamiento médico, le compensamos al paciente, le transfundimos al paciente y esto va a tener, automáticamente va a parar, tiene autolimitante y cede el sangrado. O sea, para el sangrado. Para el sangrado. Es Y autolimitante. no vuelve a sangrar. Pasa un cierto tiempo y vuelve a sangrar, y si sangra masivamente y recibe más de 6 volúmenes de sangre de transfusión, ya hay que pensar en una cirugía programada o en una cirugía de urgencia. Claro, pero ahí que sangra, si no se va a ver al médico, se puede morir esa persona con esa hemorragia. Generalmente cuando el sangrado es abundante se van y se internan. Sí. Se tienen que internar porque hay sudoración, Claro. hay sudoración, hipotensión, toda la sintomatología de una hemorragia digestiva baja. Ahora, doctora, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad, para este problema? ¿Cirugía únicamente? No es la cirugía, cuando ya está la estenosis, cuando ya está la fístula, la cirugía es el único tratamiento. Pero si es asintomática, no le vas tenés que hacer el diagnóstico diferencial y explicarle al paciente. Sí. Solamente cuando hay diverticulitis a repetición, hay estenosis o te imposibilita un buen asado, como yo suelo decir, Sí. ¿verdad? Porque una vez que comiste el asado o saliste de tu dieta, ya tenés una crisis de diverticulitis a Sí. repetición, Sí. entonces la opción es la cirugía. La mitad de la población tiene enfermedad diverticular. ¿En serio, doctora? Sí, para nosotros que hacemos Dios mío. colonoscopía, tiene diverticulosis, porque es un hallazgo casual. Pero eso no necesariamente va a degenerar en diverticulitis y todo Exactamente. eso, ¿verdad? Podemos tener, pero que esté nomás ahí. Exacto. ¿Con Y nuestra alimentación o con qué? categórico. Categórico. Ahí viene otra vez lo que es tu responsabilidad. Claro. Tu responsabilidad es alimentarte bien, todo lo que comas con frutas y verduras acompañadas. Las heces tienen que salir alargadas. Vuelvo a decir en forma para que todos entendamos, claro. Tienen que salir como pancho, alargado Ajá. como pancho. Ya. Cuando hay esas caprinas, pelotitas, tu alimentación está mala. Entonces es un indicativo de Sí. que vos estás comiendo mal. Sí. Y estos divertículos se complican dependiendo de tu alimentación. Y los pacientes mayores de tercera edad, portadores de enfermedad diverticular, hay que cuidarle la presión, sobre todo en invierno, porque el frío hace que aumente la presión y vienen los sangrados por los divertículos. Se diferencia muy bien. Hay pacientes que nunca tuvieron su crisis de inflamación, pero debuta con una hemorragia digestiva, debuta con un sangrado masivo. Entonces, en esta época, ¿qué recomendamos nosotros? En esta época de invierno recomendamos cuidar la presión y cuidar la alimentación. En invierno sube la presión de las personas que tienen presión alta, Sí, ¿verdad? por el frío, vasoconstrictor. Bueno, el 50% tiene, yo estoy en el otro 50%, ¿viste? Al hablar, tiene divertículos, Así mismo. pero puede seguir su vida tranquila y feliz y tiene una buena alimentación. Eso es categórico, depende mucho, como yo les suelo decir, una caminata diaria de 30 minutos, una alimentación equilibrada, Sí, porque equilibradas. claro. Entonces, ¿y cómo uno sabe que es equilibrada? Por el resultado, las heces tienen que salir alargadas, sin esfuerzo defecatorio. Ya. Bueno, súper claro. Todo el mundo mirando, pensando, ¿verdad? Sí, tenemos que cuidarnos. ¿Verduras y frutas todos los días?
A pesar del invierno. A pesar del invierno, o sopa de verdura también Caldo puede de ser, verdura ¿verdad? sin Qué rico. licuar. Caldo de verdura sin licuar. Ah, sin licuar, sin licuar. Perfecto. Bueno, depende mucho de nosotros entonces, doctora. Cuando ya se llega a esto es porque uno no se atendió, no se cuidó, comió mal. Y muchas veces nos reímos y como no más carne y jajaja para cuando es la vida y toda la historia. Pero nadie va a querer que te pase todo esto que la doctora nos está contando. Y se puede prevenir con la alimentación. Sí. Por eso, los síntomas son inespecíficos, así como digo, dolor abdominal vago, inespecífico, que dificultad para ventosear, que tu panza se hincha todo. Entonces te dicen colon irritable. Pero para decir colon irritable hay que hacerse la colonoscopía y tener un diagnóstico preciso. No podemos hablar de colon irritable sin tener la certeza de que el colon esté limpio. Es decir, de que no tenga divertículos. Claro. Perfecto. Súper claro, como siempre la doctora. Hacemos un pequeño corte, doctora. Volvemos enseguidita. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero le quiero preguntar algo a la doctora. Doctora, ¿esto pueden tener los jóvenes también? Sí. El estrés que se autoimponen mucho nuestros jóvenes, la mala alimentación, la obesidad, el sedentarismo, la automedicación, hacen que muchos jóvenes tengan diverticulitis. Un 2 a 30% en menores de 40 años. ¿Qué es el autoestrés? El estrés que se auto... Imponen. Lo que veo en consultorio es que los jóvenes de ahora trabajan y estudian. Sí. Y se autoimponen en cuanto a la figura. Para no engordar, no comen lo que tienen que comer. O por el poco tiempo de trabajo, me consumen comida chatarra. Entonces, consultorio de instituciones públicas en la cual estoy, la constipación es una de las causas más frecuentes. Salen de su trabajo y se van a la facultad. A los estudiantes de medicina le digo, lleven fruta en su mochila y yo no tengo problema que ustedes coman durante la clase. Claro. Entonces nuestros jóvenes, más el tránsito caótico, prefieren una comida chatarra rápida y llegar a hora. Y el sedentarismo. Hay que tomarse un tiempo para caminar o un tiempo para irnos al gimnasio. La caminata es libre todavía. Sí. Es lo que yo digo. Entonces, si vos estudias y trabajas, una parte tuya tiene que estar dedicada a cuidar tu cuerpo. Claro. Y esa parte es la caminata, ya sea en el parque, en el fondo de tu casa, en el patio, porque la automedicación con laxantes es otro problema que tenemos con los jóvenes ahora. Entonces, cuando llegan en consultorio y preguntan, yo consumo, y empieza la lista de medicamentos, y le digo, ¿qué va a pasar contigo cuando tenga 30 años? Claro. Cuando tenga 40 años, ninguno de los laxantes te va a hacer efecto. Y el organismo no se acostumbra a las frutas y verduras. Entonces, es un principio básico que tiene que salir de la casa. La enseñanza primordial es la alimentación equilibrada, comenzando con un buen desayuno. Frutas y verduras y le agregas, ya sea el café, el cocido, la chocolatada.
acostumbrarnos a la media mañana a consumir una fruta y no el cocido otra vez Sí. con la empanada con la mandioca. Y no tiene que faltar caldo de verdura sin licuar en estos días de invierno, otoño, invierno, no tiene que faltar caldo de verdura. El segundo plato con ensalada. Merienda, genial. Si te gusta el mixto, pan integral. Ya. Eso es equilibrar la alimentación. Y la cena tiene que ser escasa, pero con fibra. Eso es lo que nosotros recomendamos. Le agregas a esta alimentación equilibrada una caminata de 30 minutos diario, es lo correcto. Perfecto. La doctora explicó tan bien la situación de mucha gente y de la mayoría de las personas jóvenes que tienen que trabajar para poder estudiar, y entonces es todo un estrés. Sí. Que está bien lo que están haciendo porque van a llegar, hay que superarse, pero hay que cuidarse también, como bien lo dijo la doctora Graciela Medina. Doctora, muchas gracias por tu presencia, siempre da gusto recibirte acá. Siempre y cuando podamos aportar nuestro granito de arena, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.